Voy a empezar a grabar. Y el tema es alteraciones, bueno, hace más referencia a lo que son las, sí, alteraciones, pero respecto a la diferenciación celular. Ustedes por histología saben, ¿no?, qué es la diferenciación celular y vamos a ver qué anomalías respecto a esa característica de las células hay. También vamos a hablar de la adaptación celular, ¿ya? La lesión celular y muerte celular. Es un tema que tiene familiaridad, ¿no?, por el conocimiento de primer año, pero que vamos a profundizar ahora, pero viendo desde un punto de vista ya patológico, ¿no? Este es el contenido de la materia, ¿no? Esto está en el sílabo. Les dije, ¿no? Ustedes deben hacer seguimiento. ¿Qué voy a hacer en este tema? ¿Qué tengo que estudiar? Entonces vayan al plan global o sílabo que también se le conoce, ¿no? Nosotros lo llamamos plan global con más propiedad. Y en ese tema van a encontrar este contenido. Tenemos que hablar de factores de crecimiento, alteraciones de crecimiento, malformaciones congénitas, y en sí, todo este es el contenido y ustedes lo conocen. Ya, bueno, lo tienen, perdón. Debemos repasar conceptos básicos para entender cómo es que se da inicio a la patología, ¿no? Y decíamos, ¿dónde se inicia la patología? La anterior vez, bueno, en las clases prácticas, se inicia desde la célula, pues. La célula tiene que salir, decíamos, de su homeostasis. ¿Para qué? Para entrar en un desequilibrio y cuando ya no puede volver a su estado normal, va a empezar todo el proceso de la fisiopatología, hasta que se manifiesta o se somatiza, hasta que el paciente lo puede observar y sentir clínicamente, ¿no? Entonces la historia de todo lo que es proceso de enfermedad inicia ahí. Y miren estos conceptos que ya los conocen, que es el ciclo celular, que vamos a ver cómo que el ciclo celular, dentro del ciclo celular está la proliferación celular, ¿no? Cómo se divide. Y que, recordemos, está regulado por factores químicos y los factores de crecimiento. Hablando del ciclo celular, recordarán un promedio de 24 horas. Así como nosotros jóvenes nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, la célula también, ¿no? Tiene su ciclo celular, se llama. De nosotros es el ciclo vital, ¿no es cierto? Nacer, crecer, reproducir, morir. De la célula es el ciclo celular. Ese ciclo celular tiene dos componentes. Una etapa de división que se llama ya sea mitosis o meiosis, pero como la mayor parte de nuestras células son somáticas, entonces vamos a hablar de división celular. Y el resto de su vida, ¿a qué se dedica? Está en etapa de reposo. Claro que trabajando, pero en etapa de reposo se le llama así. La interfase se define así, etapa de reposo. Y una vez que sale de su reposo, ¿qué hace? Se divide. Y otra vez entra en la etapa de reposo, donde trabaja, funciona, ¿no es cierto? Y esa interfase tiene 3 subfases a su vez, ¿no? No voy a hablar de toda profundidad, pero sí hacerles recuerdo. La fase G1 o GAP1, donde la célula empieza a duplicarse, sale de la división, ¿no? Y empieza a recuperar su tamaño, porque de la división celular sale un poco pequeña, si ustedes ven en la imagen. Aquí empieza a sintetizar más proteínas para recuperar su tamaño, ¿no? Aumenta la cantidad de organelas, enzimas y otros factores para su metabolismo. Luego, una vez ya recuperado de tamaño, ¿qué pasa? Empieza a duplicar su material genético, empieza a duplicar su DNA, ¿no? Y una vez ya duplicado, ¿para qué duplicará? Para prepararse y para entrar al proceso de división, ¿no? En la G2 o GAP2, bueno, la fase S es la fase sintética, ¿no es cierto? Sintetiza DNA. Luego ya entra la fase G2 o GAP2, donde empieza a acumular energía que va a ser utilizada durante la división celular, ¿no? Los cromosomas empiezan a condensarse, como ven ahí, ¿no? Y entra otra vez a las etapas de la mitosis que ustedes conocen, ¿no? Profase, prometafase, anafase y telofase. Entonces, ese es el ciclo vital de las,
Ese, ese es el ciclo vital de la célula. Ya recordado eso, ahora vamos a entrar a ver qué es lo que va a pasar. En el ciclo celular, otra vez reforzando, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura el ciclo celular? Dirán. Yo les diría, depende del tipo de célula, ¿no? Depende porque hay células que se dividen con mayor frecuencia, otras que no. Pero vamos a hablar de un promedio de 24 horas, ¿no? Todo el ciclo vital. Ahora ustedes están viendo aquí en este esquemita dinámico todas las etapas, ¿no? Miren aquí, vamos a empezar. Aquí estamos en la polarización, bueno, en la metafase, la anafase, cuando se polarizan los cromosomas, y la telofase, donde se reestructura la membrana nuclear, la citocinesis, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo otra vez la profase, ¿no? La cromatina se condensa, la carioteca desaparece, el uso mitótico aparece, y estamos en la metafase. Y la anafase, cuando se polariza, se divide en las cromátides. Y finalmente la telofase, cuando ya se realiza toda la división celular mediante la citocinesis y la cariocinesis. Bueno, todo esto es tema de histología, no vamos a ahondar más, ya habrán recordado. Y recordemos que esa célula no se divide por obra y magia, tiene factores químicos que lo van a regular, ¿ya? Son factores enzimáticos, factores moleculares, que en general un grupo de ellas, por ejemplo, recibe el nombre de las cinasas, ¿ya? Las cinasas que son dependientes de las ciclinas, y las ciclinas son las que inducen al ciclo celular, de eso se van a recordar, ¿no? La ciclina, ciclina A, ciclina B, C y D hay. Entonces, ahora, las ciclinas promueven la división celular, sí, pero no todo puede ser división celular, porque imagínense cómo sería nuestro soma, nuestro cuerpo, todo el rato, cada vez estaríamos aumentando de células y no estaríamos dentro de ese equilibrio. Tiene que haber también inhibidores de las ciclinas, ¿no? Entonces, ¿qué les producen esas ciclinas, esas cinasas, los inhibidores de las ciclinas? La misma célula, jóvenes, la misma célula. Se autorregula, regula a sus células vecinas, ¿no? Entonces, todo es una comunidad de interdependencia, todas se necesitan las unas a las otras para regularse, para controlarse. Es muy bonito el mundo celular. También recordemos, bueno, y si no recuerdan, entonces aprendamos que de acuerdo al tipo a la frecuencia de la reproducción celular, ¿no? A su ciclo celular, tenemos tres variedades de células, ¿ya? Células lábiles, que son células que están en constante división celular. Su regeneración, su reproducción es acelerada. Y ahí, por ejemplo, vemos células que, por ejemplo, células del epitelio, del epidermis en la piel, son células que se van regenerando, promedio de 20, 21 días. ¿Ya? Por eso en la imagen, quienes tienen el ojito adiestrado por histología, están viendo piel delgada, ¿no? Vemos la epidermis y fíjense, las células más superficiales se van a descamar. Pero desde su ciclo celular, ¿dónde inicia? Aquí, porque en el estrato basal, que es ahí es donde hacen mitosis, ahí es donde se dividen. Y según van madurando a través del epitelio, llega un momento en que degeneran y se exfolian. Todo ese proceso, ¿no? Termina su ciclo celular. Entonces, son células lábiles. La mucosa bucal, jóvenes, también presenta células lábiles, pero con una frecuencia mucho más acelerada, ¿no? Son 7 días promedio de ciclo, o sea, en 7 días se regeneran estas células. Por eso es que las cirugías a la cual nosotros intervenimos en boca, con mucha facilidad sanan y se regeneran, pese a estar en un medio húmedo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tipo de célula lábil. Las células estables o quiescentes, bueno, no es O, sino I quiescentes, vamos a hablar, las células estables son células que sí se reproducen, pero bajo ciertos estímulos y requerimientos del organismo. Ya, ejemplo, el hígado. Acá vemos el conducto principal hepático, ¿no es cierto?
la vena centrolobulillar, para quienes estarán reconociendo, ese es tejido hígado, dirán. Es un lobulillo hepático, los cordones de hepatocitos, ¿no? Como rayitas que ven. Entonces acá, por ejemplo, el hígado es un órgano que presenta un tipo de células estables, que si bien se reproducen, solamente es a demanda, a requerimiento. Y pueden pasar de estables a ser quiescentes, son células que sí se dividían, pero entran en una etapa de reposo, ¿ya? Por eso viene el término de quiescentes. Finalmente, las células permanentes. Las permanentes son las que no hacen mitosis, jóvenes. No tenemos ese tipo de células en el organismo, por eso es que hay que cuidarlas. Ahí están no solo las neuronas, también están las células cardíacas. Por ejemplo, cuando miocardio, ¿no? Que es el tejido cardíaco, o el corazón, ya en general vamos a hablar, el corazón sufre de un ataque cardíaco. Le ha dado ataque cardíaco, dicen, ¿no? ¿Qué pasa? Hay un tipo de necrosis que más adelante en otro tema vamos a ver, ¿ya? Ante un infarto de miocardio, toda esa región se necrosa, muere. Y esas células cardíacas ya no regeneran, ¿no? Se puede reemplazar con otro tipo de células o pueden permanecer así, ¿no? Por lo general se reemplazan por otro tipo de tejido cicatrizal, pero ya no vuelven a regenerarse las células cardíacas. Esto lo vamos a hablar, sobre la apoptosis y necrosis vamos a ir a hablar en la siguiente clase, ¿ya? No ahora porque no nos va a alcanzar el tiempo. Vamos a hablar también de los factores de crecimiento, ¿ya? Por histología debieron conocer tal vez algunas de ellas. De manera sintética les voy a mostrar en manera de tablas que los factores de crecimiento son sustancias químicas, en pocas palabras, que van a estimular a la célula, le van a decir empezar a dividirte, u otras también le van a decir parar de hacer división celular. Esos son factores de crecimiento. Todos sintetizamos factores de crecimiento, ¿ya? Ahora, para mayor especificidad, miren, ¿cuál es la definición? Son polipéptidos, dicen, ¿no? Cadenas de péptidos que pueden tener dianas celulares. Obviamente, todas tienen dianas celulares. ¿Qué es una diana? Puede ser una célula, puede ser un tejido donde va a actuar determinada sustancia, ¿ya? O determinado elemento. En este caso estamos hablando de factores de crecimiento. Esos factores se sintetizan y van a actuar ¿sobre qué? Sobre su diana o sobre su blanco. Esos términos vayan aprendiéndose. ¿Cuál es el órgano diana de la STH, por ejemplo? ¿Qué es STH? Ya saben, ¿no? La somatotropina, la hormona somatotropina. ¿Cuál será su órgano diana? Son los discos metafisiarios, el tejido muscular, ¿no? Donde va a promover el crecimiento. Entonces, con mucha frecuencia vamos a utilizar ese término, diana, blanco. Y pueden ser múltiples o pueden ser limitadas, nos mencionan, ¿no? Los factores de crecimiento. ¿Qué funciones tienen los factores de crecimiento? Lo que les decía, promueve el crecimiento, la supervivencia celular, ¿no? Otro puede ser el movimiento, la quimiotaxis, ¿no? El movimiento de la célula. La contractilidad, la célula también se contrae, ¿no? Puede promover eso. La diferenciación. ¿A qué se refiere la diferenciación? También vamos a hablar bastante. La diferenciación no es lo mismo, bueno, podríamos decir buscando una analogía terminológica, tal vez la transformación, ¿no? Pero en histología, en patología, no se habla mucho de transformación, sino de diferenciación, ¿ya? Se refiere a que la célula, cuando nos formamos en la etapa de embrión, nosotros no teníamos ni siquiera tejidos específicos. Éramos un mesénquima, un tejido indiferenciado, ¿no? ¿Y cómo son las células del mesénquima? Recordarán unas estrelladitas, delgaditas o fusiformes, ¿no es cierto? Y no saben qué hacer, las mesénquimas solamente son mesenquimáticas y ya. Necesitan estos factores de crecimiento
¿no? ¿Para qué? Para decir, ya yo que soy mesenquimática, ahora me voy a transformar en un osteoblasto y voy a empezar, cuando sea madura, voy a empezar a sintetizar hueso. Otro dirá, no, yo voy a hacer fibroblasto, voy a empezar a sintetizar fibras colágenas. Entonces entran en un proceso de diferenciación. A eso se refiere. Igual que ustedes, ¿no? Están en la universidad, están en segundo. Serán profesionales bien diferenciados si queremos aplicar un ejemplo, ¿no? Ahorita si les meto a un quirófano, extraiga un canino retenido, si se le dice, se les digo, ¿podrán hacerlo? No, no van a poder porque recién se están diferenciando en odontólogos, ¿no es cierto? Están en proceso todavía. Entonces, ¿cómo estarían ahorita si fueran células ustedes? Estarían indiferenciados, ¿ya? Ya cuando egresen, termine su formación, sí van a estar diferenciados, ¿no? Es más, ni siquiera van a terminar ahí su diferenciación, porque van a hacer algo general todavía. Cuando hagan su especialidad, ahí van a adquirir recién su capacidad de competencia. Alguien se hará ortodoncista, alguien se hará implantólogo, otro se hará odontopediatra, etc. Ya van a estar diferenciados. Entonces, esa capacidad, las celulitas igual, van adquiriendo a medida que van madurando. Eso pasa en todo nuestro organismo, ya la diferenciación. Ahora, en patología puede haber del camino que están adquiriendo para diferenciarse, puede haber algún trastorno que va a dificultar esa diferenciación. A eso se refiere, ¿ya? La angiogénesis también promueve, los factores de crecimiento promueven la angiogénesis. ¿Ya que será angiogénesis? Formación de nuevos vasos sanguíneos. ¿Ya? Que dentro de lo normal es ideal, ¿no es cierto? Cuando nosotros, por ejemplo, nos hacemos una cortadura, nos hacemos una fractura, hay angiogénesis. ¿Por qué? Porque hay un proceso inflamatorio. Dentro del proceso inflamatorio hay una etapa donde hay angiogénesis. ¿Por qué? Porque un tejido se va a regenerar o reparar en base a una angiogénesis, porque donde hay sangre va a haber nutrientes, va a haber células de reparación, etcétera, ¿no? Oxigenación. Pero yendo al lado negativo, ¿no? En lo patológico también vamos a ver más adelante cuando hablemos de neoplasias, cuando un tumor, bueno, una neoplasia, sea benigna o sea maligna, tiene angiogénesis, porque es un aumento de tejido que está creciendo, ¿no? Y que necesita oxigenación y nutrientes. Entonces, ahí también vamos a ver angiogénesis. ¿Promovido por qué? Por los factores de crecimiento. Entonces, miren, las células no harían nada si no tuviesen esos factores de crecimiento. Por eso es importante que ustedes conozcan, por lo menos los más conocidos, porque de todas las tablas que les voy a mostrar, no son todas esas, hay muchísimas, pero las más frecuentes sí las vamos a mencionar y siempre las vamos a reconocer. Ustedes cuando lean algún artículo, sea la especialidad que sea, cuando sea más adelante, bueno, se vayan diferenciando, vayan formándose a lo largo del camino a ser odontólogos, van a ir viendo esto en artículos científicos, ¿no? En abreviaciones. Y ustedes tienen que saber perfectamente qué es TGF, qué es EGF, ¿no? Por ejemplo, factor de crecimiento, ¿qué se llama? Factor de crecimiento epidérmico. Está en inglés, por eso está a la inversa, ¿no? Factor de crecimiento epidérmico. Su símbolo es ese. La fuente, ¿quién lo produce? Las plaquetas, los macrófagos. Se encuentran en la saliva, en la orina, en la leche y el plasma. Debemos saber eso, ¿ya? Las funciones, ¿para qué sirve? Porque es un mitogénico, promueve la mitosis. ¿Para qué? Para los queratinocitos, para los fibroblastos, ¿no? Promueve la migración de los queratinocitos y del tejido de granulación también. Esta parte posiblemente sea un poquito aburrida, como que les va a parecer, pero se ha resumido lo más sintético posible para que ustedes puedan comprender y de más fácil manera puedan asimilar el conocimiento, ¿ya? Factor de crecimiento transformante, la TGF. ¿Quiénes lo producen? Los macrófagos, los linfocitos T, los queratinocitos
y se sintetiza a nivel de muchos tejidos, ¿ya? Porque si ustedes recordarán dónde están los macrófagos, prácticamente en tejido conectivo, y tejido conectivo casi está en todos los órganos, ¿no? ¿Y cuál es su función? Es muy semejante al factor de crecimiento epidérmico. Estimula la replicación de los hepatocitos y la mayor parte de las células epiteliales. Entonces, miren, el EGF, TGF promueven la regeneración de los queratinocitos. En la boca tendremos queratinocitos. Claro que sí, a nivel de mucosa, ¿no? En piel también. Entonces, cuando ustedes hacen una herida, una incisión o algo, esos factores están promoviendo también la regeneración del tejido. Otro factor de crecimiento es el factor de crecimiento epidérmico ligado a la heparina, ¿ya? Que lo sintetizan los macrófagos, células mesenquimáticas, y sirve ¿para qué? Para la replicación de los queratinocitos, ¿no? Entonces también intervienen en la cicatrización de la mucosa bucal y de piel, porque a ese nivel encontramos queratinocitos. Otro factor es el HGF, ¿no? Factor de crecimiento de hepatocitos. Su otro nombre, factor de dispersión, pero más conocido, más fácil recordarse por mnemotecnia mismo, ¿no? Por los símbolos, por las letras. Factor de crecimiento de hepatocitos. ¿Quiénes la sintetizan? Las mesenquimáticas, esas células indiferenciadas. Induce la proliferación de los hepatocitos, de las células epiteliales, las células endoteliales, ¿no? Aumenta el movimiento celular, la motilidad celular, como dice ahí, y la replicación de queratinocitos. ¿Ven? Si notan ustedes, queratinocitos como que se repite bastante. ¿Por qué? Porque les estoy mostrando algo enfocado a lo que a nosotros nos va a servir. Nosotros manejamos piel, manejamos mucosa como cirujanos odontólogos. Entonces, por lo menos estos factores los deben conocer. El VEGF se llama factor de crecimiento endotelial vascular. ¿Qué significa? Que estimula el endotelio, ¿no? Muchas células las producen, porque mencionarlas así en lista sería muy larga, ¿ya? Casi todas las células producen el factor de crecimiento endotelial. Aumentan la permeabilidad vascular, es mitogénico, ¿no? O mitógeno, y promueve por eso la división celular de las células endoteliales. A estas alturas que no sepan qué son células endoteliales, ya estarían en problemas, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, estoy hablando con mucha legibilidad sobre lo que es término de histología. Entonces, endotelio ya deben saber dónde se ubica porque es contenido de primer año. Y si por alguna razón jóvenes no se están recordando, en este momento y en estas horas, agarren su libro de Gardner o no sé qué libro utilicen, su libro de Ross, de Gardner, y revisen dónde están las células endoteliales, ¿para qué? Porque vamos a utilizar mucho. Otro factor de crecimiento es el factor de crecimiento derivada de las plaquetas, ¿no? Y también se sintetiza no solo por las plaquetas, sino por los macrófagos, células endoteliales, queratinocitos y los miocitos, ¿no? Es quimiotáctico para los polimorfonucleares. ¿Qué son los polimorfonucleares? ¿Alguien me puede decir cuál es su otro nombre de los polimorfonucleares? Judith, Mamani, ¿recuerdas? En primer año a mí no me enseñaron como polimorfonucleares, yo recordaba eso, y en segundo me vi en apuros y decía, ¿qué será polimorfonucleares? Son los mismos neutrófilos, ¿ya? Los macrófagos, fibroblastos, y miren, por muchas células. Bueno, es quimiotáctico para todas estas células. Muchas funciones, más bien dicho, ¿no? Activa a los polimorfonucleares, a los macrófagos, a los fibroblastos. Es mitógeno también, ¿no? Estimula la producción de las metaloproteinasas, de la fibronectina, de la heparina, estimula la angiogenia, la contracción de músculo. Todas esas funciones tienen estos factores de crecimiento. Ya vamos a acabar. Factor de crecimiento para el fibroblasto.
Igual, ¿quién produce? El macrófago, el mastocito, el linfocito T, las endoteliales, el fibroblasto, ¿no? Y también es quimiotáctico, mitógeno, promueve la migración de los queratinocitos, la angiogenia, ¿no? Contracción de la herida, miren, y el depósito de matriz. Eso hace el factor de crecimiento para fibroblastos o de fibroblastos. Este otro factor de crecimiento de queratinocitos. ¿Quién produce? Más sencillito, solo los fibroblastos, ¿ya? Estimula la emigración de los queratinocitos y la proliferación y la diferenciación. Ya, es el último. El TGF, factor de crecimiento transformante. Lo producen las plaquetas, los linfocitos T, los macrófagos y muchas otras células, ¿no? Como los endoteliocitos, los queratinocitos, las células musculares lisas y fibroblastos. Y como ustedes ven, tienen unas funciones muy semejantes. Algunas son más específicas. Por ejemplo, este es quimiotáctico, ¿no? Para los neutrófilos. Esto me interesa mucho saber, por ejemplo, para el tema de inflamación. Hace quimiotaxis, los neutrófilos hacen quimiotaxis, ¿eh? Entonces ya tienen que saber qué factores de crecimiento los están estimulando, ¿no? ¿Y en qué tipo de inflamación? En inflamación aguda, van a ver. Pero no solamente los polimorfonucleares, también los macrófagos y linfocitos, ¿no? También los fibroblastos, células musculares lisas. Entonces, como ustedes están viendo, tienen múltiples funciones y que nos va a servir para entender posteriores temas, ¿no? Robbins-Cotran, por ejemplo, es muy molecular, utiliza mucha terminología molecular. Y cuando se utiliza terminología molecular, realmente uno entiende a cabalidad todo o a profundidad, ¿no? Y finalmente el factor de necrosis tumoral, el TNF, famoso que está en muchas, lo vamos a mencionar mucho en adelante, ¿no? Los macrófagos, mastocitos, linfocitos lo sintetizan. Activa pues a los macrófagos, ¿ya? Y tiene igual, es quimiotáctico, tiene muchas otras funciones el factor de necrosis tumoral. Si se dan cuenta, jóvenes, entonces aquí había estado la razón de por qué actúan las células. El macrófago no como loquito había sabido fagocitar y fagocitar, ¿no? Necesita de su factor de crecimiento. Y no había sido solo uno el que estimula a los macrófagos, ¿no ve? El queratinocito lo mismo, para hacer su mitosis y regenerar piel o mucosas, también sus factores de crecimiento necesitan. Y son sus mismas células vecinas que están por ahí los que los estimulan. Entonces así se va entendiendo todo cuál es el dinamismo celular en nuestro organismo. Aquí como que en resumen, ¿no? Factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento tumoral, alfa, factor de crecimiento hepático, factor de crecimiento endotelial vascular y así. Como que lo he resumido todo esto de las tablas anteriores. Pero ¿por qué estas están de rojito? Ya, vamos a ver. Porque las interleucinas también actúan como factores de crecimiento, igual que los interferones. Pero si ustedes se dan cuenta, miren los de rojito, ¿por qué los puse así? Porque si bien son factores, están como los factores, pero son factores inhibidores del crecimiento, ¿ya? Entonces, miren, el TNF o FNT, el factor de necrosis tumoral, el factor de crecimiento para los fibroblastos de beta, los interferones, ¿no? Además, los genes supresores antiprotoncogenes, cuando veamos neoplasias, todos estos factores inhiben el crecimiento. Entonces están como en una balanza, ¿no? Unos promueven todas esas funciones y los otros limitan. ¿Quiénes lo producen? También las mismas células. Ahora, todo esto hemos hablado, sí, parece teórico, sí, pero es necesario que lo sepan. Porque estas sustancias químicas, así en palabras sencillas, tienen su mecanismo, cómo actúan. Miren, mecanismos de transmisión de señales. ¿Cómo es que esos factores de crecimiento, entre otras, pueden actuar? Hay tres tipos de mecanismos, básicamente, ¿no?
¿Cuáles son el mecanismo autocrino, el mecanismo paracrino y el mecanismo endocrino? Que les debe ser familiar esos términos porque lo han debido llevar. Pero como ahora lo han llevado de manera fisiológica, normal, ahora lo vamos a llevar de manera patológica, ¿ya? La transmisión autócrina se refiere cuando la célula, miren aquí ven una celulita con su núcleo y un esquema muy didáctico, ¿no? Sintetiza estos factores, en el caso de los factores, ¿no? No siempre puede ser factores, también pueden ser hormonas, pueden ser enzimas, etc. Sintetiza su elemento, en este caso factor de crecimiento, vamos a decir, lo expulsa y ese factor va a actuar sobre la misma célula. Entonces, ¿cuál es la diana o cuál es el blanco en un mecanismo de transmisión autócrina? ¿Cuál es el blanco? Es la misma célula, porque sobre ella misma va a actuar. Ya, aquí está muy bonito indicando, ¿no? Su receptor y la señal. Entonces, les aseguro, han debido llevar, cuando han llevado sistema endocrino, todo lo que es factor hormonal, han debido mencionar estos mecanismos también. Si fuera hormona, no un factor de crecimiento, si fuera una hormona igual, hay hormonas que tienen un efecto autócrino. Cuando la hormona es sintetizada por la célula y actúa en la misma célula, que se llama ese efecto autócrino. Y en este caso, como estamos hablando de factores de crecimiento, bueno, estamos ejemplificando, ¿no? Que pueden tomar un mecanismo autócrino cuando favorece cuando la célula blanco es la misma, o la célula diana. Otro mecanismo es el mecanismo paracrino. Vean el esquema, miren. Ejemplificando que esto fuera un factor de crecimiento, ya sea inhibidor o ya sea promovedor, ese factor de crecimiento es expulsado. ¿Y dónde está su órgano diana o su célula diana o blanco? En células próximas o vecinas. Ese efecto, ese mecanismo se llama mecanismo paracrino o paracrino, como quieran, ¿no? No tiene acento, unos lo pronuncian como paracrino, otros como paracrino. Entonces, ese es otro mecanismo. Y uno tercero, que es el mecanismo de transmisión de señales endocrino. Miren, estas se están produciendo los factores de crecimiento y esos factores de crecimiento viajan a través del torrente sanguíneo y salen en algún momento de tal manera que van a ir a actuar sobre sus células blanco, pero que van a llegar a una distancia lejana, ¿no? Por eso es que requieren el torrente sanguíneo para poder llegar a sus células o tejidos blancos. Ese es un mecanismo de transmisión endocrino o endocrino. ¿Ya? Muy claro se le nota, ¿no? Con todas las hormonas, ¿dónde viajan? ¿Cuál es el medio de transporte de las hormonas? Torrente sanguíneo. Pero, perdón, como ustedes están viendo, no solo hormonas. Ahora, muchas hormonas también tienen una función y actúan como factores de crecimiento en algunos casos. Si ustedes ahondan mucho más el tema, van a descubrir muchas cosas bonitas que hay por ahí. Tiene tanta complejidad y funcionalidad también las sustancias químicas, ¿no? Miren, este esquemita me ayuda a enseñarles o mostrarles cómo estos factores de crecimiento regulan y dirigen a que la célula de manera normal pueda mantener su vida, ¿no? Miren, aquí está una celulita, aquí se ha dividido. Y esta otra se va a volver a dividir. Pero ¿qué pasa si hay un daño? Si hay un daño, si hay o no siempre daño físico, puede ser químico, si hay falta de oxigenación, por ejemplo, ¿no? La siguiente clase vamos a ver lesión celular. Ahí vamos a ver qué es lo que le puede matar a la célula, ¿no? Entonces, si hay un daño celular, ella dice, yo no voy a perjudicar, mejor me voy a retirar, me voy a morir y hace un suicidio celular, ¿no? Se programa para morir y voy a recurrir a una apoptosis, dice. Así de inteligente es la célula. Sabe que está perjudicando, sabe que está incomodando a otras células y se programa para autodestruirse.
Ideal sería que nosotros fuésemos así, ¿no? Que donde perjudicamos, desaparezcamos. Pero no es así. La célula sí es inteligente. Ahora no siempre pasa eso. Muchas veces viene, bueno, eso es la siguiente, me estoy queriendo adelantar a tipos de muerte celular. La siguiente vamos a hablar, ¿no? La diferencia entre necrosis, apoptosis, etc. Eso es dentro de lo normal. Ahora fíjense acá, ¿no? La célula se divide, pero no siempre puede, aquí dice división de célula cancerosa, ¿no? Y de manera muy didáctica muestra, ¿no? Cómo esa celulita dañada que está incomodando, les decía, o que es perjudicial, no le importa, no dice estoy perjudicando, me voy a autosuicidar. Cuando la célula está normal, dice eso. Pero cuando ya hay una transformación y modificación genética, ¿qué pasa? Que a la célula le importa si está perjudicando o no. Ella igualita se sigue dividiendo, ¿no? Entonces, no solamente esa modificación, ¿por qué actúa así de rebelde, diríamos, esta célula? Porque sus genes han sido modificados o bloqueados o mutados. Eso vamos a ver en neoplasias, ¿ya? De tal manera que hay genes tan sabios que dicen, célula, les dije, no, ve aquí, se programan para morir, porque es inteligente. Pero esa su inteligencia también se puede bloquear, se puede mutar. Y ahí vamos a hablar de los genes anticancerígenos, ¿no? Que ellos mutan y ya no tiene quien le diga a la célula, empezate a autodestruir. No, sigue replicándose con toda la malformación y el perjuicio que provoca, igualito se sigue dividiendo. Y eso pasa en el cáncer. Miren, y sigue dividiéndose, y en lo que se anda dividiendo han visto el ciclo celular, ¿no? La fase S, sintética. En esa fase igual se sigue duplicando toda la información errónea, se sigue multiplicando y se sigue agravando más el problema. Entonces ya empieza a crecer descontroladamente las células y ahí ese es el resultado, neoplasia, ¿no? Sea benigna o sea maligna. Pero todavía ahorita les estoy explicando, en este momento les estoy explicando en macro todavía. Si ustedes quieren profundizar, pero ¿cómo? No tienen que ser curiosos, lean, profundicen más y van a comprender en el tema de neoplasias. Realmente es muy bonito comprender la base molecular. Pero como yo en una horita tengo que darles todo el tema, tengo que ser más concreta, ¿no? Ya hemos visto factores de crecimiento, lo importante que habían sido para promover e inhibir las funciones, su ciclo vital, ¿no es cierto?, de las células. Y vamos a ir viendo ahora alteraciones del crecimiento. Ya la célula, en el hipotético caso de que están dentro de lo normal, van a crecer, pero va a haber también alteraciones dentro de ese proceso. Y ahí vamos a encontrar ¿qué? Las malformaciones. Malformaciones congénitas y alteraciones de crecimiento de tipo adquirido. Entonces, las alteraciones de crecimiento habían sido tanto de tipo congénito como de tipo adquirido. ¿Y cuáles son las congénitas? Aquí está agrupada de manera muy sencillita. Están la agenesia, la hipoplasia, la atresia y la ectopía. ¿Qué es la agenesia? Su nombre dice, ¿no? El prefijo a, sin. Genesia, génesis, origen, no se ha originado un determinado órgano. Entonces, agénesis es la ausencia parcial o completa de un órgano. Bueno, así dice el libro, ¿no? Ausencia parcial o completa, pero con mayor propiedad, si queremos utilizar el término, diríamos que es la ausencia de la formación por completo, ¿no? De un tejido del organismo o de un órgano mismo. En el proceso de formación del organismo, el tejido afectado no se desarrolla de manera normal, dice, ¿no? Y un claro ejemplo, ustedes que van a ser odontólogos, esto lo van a llevar con mayor énfasis en tercer año, pero miren, sepan que agenesia de los incisivos laterales es muy frecuente, ¿no? Y van a ver muchas personas. Los odontólogos tenemos esa manía de siempre estar viendo la boca de las personas en cuanto
No necesitamos estar en consulta odontológica para identificar y diagnosticar, incluso alguna vez atrevernos a diagnosticar mientras estamos conversando con alguna persona. Se hace un hábito y ustedes van a empezar a tener ese hábito, ¿no? Hablan con alguna persona y ya se dan cuenta, tiene agenesia, qué raro, o le han extraído su incisivo lateral o debe tener agenesia, decimos, porque se ve así, miren, centrales y caninos. Y es frecuente la agenesia de incisivos laterales. Otra alteración es la hipoplasia. Hipo es poco, ¿no? Plasia, división celular. Entonces, poca división celular ha habido, poca replicación celular. ¿Dónde? En las células, durante la organogénesis. Cuando se estaba formando un órgano, ha habido factores, seguramente, algo que no han llegado los factores de crecimiento, ¿no? O han sido bloqueados, o algo ha pasado. Ahí vamos a hablar dentro de la etiología de las diferentes enfermedades. Ahorita estamos hablando de manera genérica. No estoy hablando de una enfermedad en específico, simplemente estoy hablando del término. Es como cuando uno empieza a leer, ¿no? Uno quiere leer, pero tiene que aprender primero las vocales para leer y luego las sílabas. Así les estamos enseñando, de a poquito. ¿Ya? Primero tienen que saber los términos. La hipoplasia también se llama hipoplastía, un poco utilizado, pero si lo ven en algún momento van a encontrar. Es un crecimiento insuficiente de un tejido. ¿Por qué? Por la poca replicación de las células. Esta mañana los chicos de tercero, por ejemplo, les estaba explicando sobre una alteración que es la hipoplasia de esmalte, ¿no? Y miren, hipoplasia de esmalte, así ya se va complementando. Nombre y apellido. Este es un ejemplo de hipoplasia de esmalte. Ustedes por anatomía humana, por ejemplo, saben las características de un esmalte normal, ¿no? Color blanco, con un grado de translucidez, liso, es de la estructura más dura del organismo, decimos. Así es el esmalte normal, como vemos acá. Pero miren en estos dientecitos, ¿qué ha pasado? No se ha formado, o se han formado, sí, porque estamos viendo algo blanco, pero de manera muy deficiente, en este caso el esmalte. ¿No? Ya en tercero les voy a hablar sobre la patología, el tratamiento, ¿no? La casuística, el pronóstico, etcétera. Pero vean, ¿no? Aquí hay hipoplasia de esmalte. ¿Y qué es lo café? Dirán, no es que lo han pintado, es la dentina. La dentina se está exponiendo. Y aquí, esta zona blanquecina sí es esmalte, pero de muy mala calidad, poco mineralizado. No se ha formado de manera eficiente el esmalte. Otra alteración es la hiperplasia. Hiper es mucho, plasia igual multiplicación de células, ¿no? Es el incremento en el número de células de un tejido o un órgano. Habitualmente se acompaña de hipertrofia, dice, ¿no? Cuando un órgano tiene hiperplasia, jóvenes, aumenta de tamaño. Dicho de otro modo, ¿qué es la hiperplasia? Es el aumento de tamaño de un órgano, ¿no? ¿Producto de qué? Producto de la multiplicación celular. ¿Por qué ha crecido ese órgano? Porque las células han hecho mucha mitosis. Mucho factor de crecimiento ahí les ha llegado. O bien los factores de crecimiento estaban normales, pero los inhibidores se habrán bloqueado tal vez, ¿no? Han dado lugar a que el órgano crezca y crezca. Entonces la hiperplasia hace referencia a esa característica. Crecimiento del órgano, pero por la multiplicación, la excesiva cantidad de multiplicación celular. Si hablamos de tipos de hiperplasia, podemos hablar de la fisiológica, ¿no? Muchas veces no todo va a ser patológico. La hiperplasia puede ser fisiológica, ¿no? En algunos casos, ejemplo, la estimulación hormonal, ¿no? Muchas veces para hacer crecer ciertos órganos o tejidos aplican hormonas, ¿no? Y también puede ser compensadora. Cuando hay alguna deficiencia en algún órgano, para compensar la fisiología de dicho órgano, se estimulan con sustancias químicas o también puede ser con hormonas.
Aquí hay una acción combinada, dice, de los factores de crecimiento y las citocinas, ¿no? Los TNFs y la interleucina 6, por ejemplo, hacen que crezca más. Pero también puede haber una hiperplasia patológica. Ejemplos, a ver, de la hiperplasia, no sé si está más adelante, deben estar las imágenes. La hiperplasia fisiológica, por ejemplo. ¿En qué casos puede haber? Las señoritas menstruamos cada mes, las mujercitas, ¿no es cierto? El endometrio se engrosa más. Ahí hay una hiperplasia también, ¿no? Hiperplasia fisiológica. Muchas veces se combina de qué decía, de la hipertrofia. Y ustedes si entran a leer, cuando entren a leer a Robbins Cotran, van a ver con más especificidad todavía. Aquí se da hipertrofia e hiperplasia. En la etapa de lo que les decía, cuando se menstrua el endometrio crece, ¿no es cierto? Llega la etapa, la fase hemorrágica de la menstruación y todo el endometrio se desprende. Entonces ahí se va desintegrando. Y luego otra vez sigue ese proceso de hiperplasia fisiológica. Cuando es otro ejemplo, en el embarazo, por ejemplo, las glándulas mamarias empiezan a crecer, ¿no es cierto? Ahí también hay hiperplasia fisiológica, ¿no? Los pechos de las mamás crecen porque las glándulas mamarias empiezan a hipertrofiarse, empiezan a producir más, incluso leche, ¿no? Otro ejemplo, cuando uno hace ejercicios, va al gimnasio, hace bastante demanda, le provoca bastante demanda funcional al tejido muscular. ¿Y qué le queda a la célula? Más que, como hay bastante demanda funcional, entonces, ¿qué hace? Pues hace hiperplasia, se empieza a multiplicar y el tejido aumenta. Ahora, ¿todos los ejemplos serán patológicos? No, esos son ejemplos fisiológicos. Si hablamos del lado malo, del lado patológico, es cuando se estimula, cuando hay mucha estimulación hormonal. Ahí podemos incurrir también en lo patológico, ¿no? Hiperplasia patológica también puede haber cuando hay factores de crecimiento que actúan sobre células diana en exceso. Ejemplo, verrugas. Enseguida vamos a ver. También hiperplasia patológica desaparece cuando el estímulo desaparece, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de lo que estábamos hablando. Y ni que se diga, ¿no? En los diferentes tipos de cánceres se genera hiperplasia. ¿Por qué creen que un tumor, una neoplasia crece? ¿No? Una neoplasia crece, ¿por qué? Porque hay hiperplasia. Los cánceres de riñón, no solamente de riñón, cáncer de cualquier tipo de neoplasia maligna, hay aumento. En este caso está hablando del riñón, hay aumento de la eritropoyetina, ¿no? Porque saben que esta hormona está sintetizado por los riñones, ¿no es cierto? Y hay aumento de precursores de los glóbulos rojos. La eritropoyetina, ¿cuál es su órgano blanco de esta hormona? La médula ósea, ¿no? En los glóbulos rojos. Entonces promueve mayor síntesis de glóbulos rojos. Y así pueden ir viendo algunos ejemplos. Pueden ir viendo algunos ejemplos de hiperplasia patológica. Un ejemplo en la altura, ¿no es cierto? Nosotros, en la sangre, en los glóbulos rojos, ¿tendremos la misma cantidad de glóbulos rojos que una persona que está a nivel del mar? No, tenemos mayor cantidad, ¿no? En cuanto a millones, tenemos más glóbulos rojos, pero no por eso estamos enfermos, ¿no? Entonces, ¿qué hay ahí? Una hiperplasia fisiológica. Ahora, ustedes en la calle, aquí en el Alto, se ve bastante personas con eritrocitosis patológica o poliglobulia, como lo llaman. Ellos, además de tenían su hiperplasia fisiológica, pero ya han entrado a lo patológico, ¿no? Porque sus glóbulos rojos todavía están en mayor cantidad, ¿no? Entonces ahí entran dentro de un diagnóstico que se llama la eritrocitosis patológica. A ver, hemorragia crónica, ¿no? En una hemorragia crónica también, cuando el paciente pierde mucha sangre, pueden aumentar sus glóbulos rojos. Y si aumentan los glóbulos rojos, ¿qué es eso? Hiperplasia.
En la inflamación crónica, ¿no? Enfermedades que cursan con inflamación crónica, ejemplo, a ver, artritis reumatoide, por ejemplo, ¿no? Cómo está a nivel de articulación, aumento de volumen hay, ¿no? Y lo que promueve después el desplazamiento de las falanges y los deditos se ven chuequitos. Pero a nivel de articulación, pues hay una inflamación de tipo crónica. Entonces ahí habrá hiperplasia, sí, porque hay aumento de linfocitos. Los linfocitos todo el tiempo están persistiendo ahí en demasía. Entonces ahí hay hiperplasia. Cuando hay injurias físicas o químicas en la piel o en la mucosa, ¿no? También. Ejemplo, prótesis mal adaptadas, que es bien frecuente, ¿no? Cuando el odontólogo, por negligencia, no adapta bien una prótesis, ¿qué provoca? El paciente se queja de ahí un tiempo, ¿no? Primero se queja de dolor, obviamente, luego, como le dice el odontólogo, no, así siempre le va a doler. ¿Qué pasa? Se genera y el paciente dice, ay, me ha salido una carnosidad o parece otro labio que me está saliendo ahí adentro, al fondo, a nivel del fondo del surco vestibular. Entonces, ¿qué ha pasado? El paciente dice una carnosidad y evidentemente es un tejido de mucosa hiperplásica, ¿no? Entonces, esas injurias también puede haber, injurias traumáticas. Y así podemos ir dando un montón de ejemplos, ¿no? Ahora, la histopatología, ¿cómo se ve? Miren este tejido glandular, ¿no? Esto, por ejemplo, es endometrio, ¿no? Las glándulas endometriales en estado normal, esto en estado patológico, fisiológico, vamos a decir, perdón. Las glándulas endometriales están proliferando. Si notan, estas son las glándulas. Yo sé que en histología no ven endometrio ustedes, porque en odontología no se ve, pero en medicina sí se muestra, ¿no? Entonces, las glándulas endometriales en la etapa proliferativa del ciclo menstrual, como les decía, empieza a proliferar. Son bastantes, miren cómo han aumentado. Doctora, Dime. no solo escuchan. ¿Hasta qué momento me han escuchado? ¿Desde la anterior diapositiva? Mabel, tú que estás atenta. Sí, doctora. La hiperplasia es lo que estaba hablando. Sí, desde el inicio de hiperplasia, por favor. Me digan, ¿todo esto no han escuchado? Mabel o Lourdes. Desde ahí, doctora. Ah, ya vamos a terminar. Nuestra hora ya se está concluyendo y la siguiente clase vamos a continuar, ¿ya? Entonces decíamos que puede ser la patológica también, ante estímulo Ya, doctora. ¿no? Del factor hormonal. Entonces, mucha hormona no es bueno consumir, más si es hormona sintética. La producción local, ay, creo que ya no está grabando. ¿No es cierto? Está grabando, doctora. Ya, gracias. Bueno, espero no haya cortado. Entonces, la producción de factores de crecimiento, ¿no es cierto? Cuando actúan muchos factores de crecimiento sobre un determinado célula o tejido, puede provocar, ejemplo, verrugas. ¿Qué más? A ver. Uy. La hiperplasia puede ser reversible, entonces no es del todo malo. Un tejido está creciendo, pero si retiran el estímulo, puede desaparecer, ¿no? Pero la hiperplasia, cuando es atípica, puede producir una neoplasia. Ejemplo, cáncer de cuello uterino, ¿no es cierto? Un ejemplo. El cáncer de riñón es un ejemplo también de hiperplasia. Cuando hay cáncer de riñón, un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Que va a haber mayor síntesis de la hormona que promueve la formación de glóbulos rojos, se llama eritropoyetina. Ustedes saben que la eritropoyetina se sintetiza en el riñón. Entonces, si va a haber un cáncer en riñón, va a haber mucha eritropoyetina
¿Y eso en qué va a repercutir? ¿Cuál es el órgano blanco de la eritropoyetina? Médula ósea, ¿no es cierto? La médula. Muy bien. Entonces, la médula ósea va a haber mucha formación de glóbulos rojos. ¿Y eso qué es? Hiperplasia. En la altura, les decía, en la altura aquí nosotros tenemos hiperplasia, pero nosotros que no nos han diagnosticado, digamos, otro tipo de patología, tenemos una hiperplasia de adaptación que es fisiológica, pero podemos llegar a lo anormal. Ejemplo, pacientes poliglobúlicos, ¿no? Con eritrocitosis patológica. Entonces ellos con labios cianóticos, lechos unguiales cianóticos, por ejemplo, ellos ya son patológicos, tienen una hiperplasia patológica. La hemorragia crónica, cuando hay un accidente, mucha pérdida de hemorragia, aumenta los glóbulos rojos, eso es hiperplasia. La inflamación crónica, pronto ya vamos a ver el tema de inflamación. No sé si me han escuchado esta parte, les decía, ¿no? Ejemplo, les mencionaba de la artritis reumatoide. De personas que viven con artritis reumatoide, ¿cómo se ve sus articulaciones? Un claro ejemplo en las falanges, ¿no? Se ven inflamadas y eso hace que se desplacen las falanges y se vuelven los dedos chuequitos. En estas articulaciones, ¿qué está pasando? Están dilatadas. ¿Por qué? Porque hay inflamación crónica. Y si viéramos con ojo microscópico, ahí veríamos millones y millones de linfocitos, ¿no? Entonces, ¿qué es ese aumento de linfocitos? Hiperplasia. Injurias físicas o químicas en la piel o epitelios, también. Les mencionaba el ejemplo del factor traumático. Ejemplo, en odontología, una prótesis mal adaptada. Cuando ustedes no hacen de manera idónea, o hagan, espero que no lo hagan, que no caigan en eso. Si su prótesis no está bien adaptada, ¿cuál puede ser una consecuencia? La formación de una hiperplasia. Y el paciente te va a decir, aquí se me ha formado como otro labio aquí adentro, una carnosidad. Eso ha provocado el factor traumático y la célula se ha empezado a defender y ha empezado a hacer hiperplasia. Y así, ¿no? Podemos dar muchos ejemplos sobre hiperplasia. Este es un ejemplo, les decía, de endometrio. En la etapa del ciclo menstrual proliferativo, las glándulas endometriales, que son estas, empiezan a proliferar mucho, ¿no? Entonces, miren aquí, si ustedes comparan esto normal con esto, aquí hay mucha hiperplasia. Aquí también vemos un órgano con mayor aumento de volumen. ¿Qué decíamos? ¿Cuál era la definición? ¿Qué es hiperplasia? Es el aumento de volumen del tamaño de un órgano. ¿Producto de qué? Producto de la división celular. Esto es lo normal, esto es hiperplásico. Entonces, es el aumento de tamaño. Hace rato también les hablaba de la inflamación, ¿no? Miren un tejido X, ahorita no puedo decir qué tejido es porque se muestra muy poco. Sí les puedo decir aquí hay hueso, aquí debe ser médula ósea, ¿no? Aquí hay tejido adiposo y estos puntitos que ustedes están viendo son linfocitos, ¿ya? Y aquí hay una inflamación, un cuadro inflamatorio crónico. ¿Por qué? Porque se ve mucha cantidad de linfocitos en relación a lo normal, ¿no? Lo mismo aquí, vean, piel delgada estamos viendo, ¿no? Su epidermis, su dermis, normal. Pero miren esta otra piel. Hay una hiperplasia epitelial. Engrosamiento del estrato espinoso, decimos. Cuando veamos con mayor propiedad se llama acantosis, el engrosamiento del estrato espinoso. ¿Ya? Miren, el epitelio está bien ensanchado. Ahí hay hiperplasia, aumento. Los queratinocitos han empezado a hacer más mitosis de lo normal. Acantosis. ¿Ya? Acantosis. Todos esos términos nuevos, anótenselos. ¿Ya? Doctora, mil disculpas, ¿puedes repetir la última parte, por favor? La última. Acantosis. Sí, doctora, esa parte. ¿Qué es acantosis? Es la proliferación del estrato espinoso de la mucosa, de un epitelio, no de un epitelio, del epitelio de la mucosa bucal. ¿Ya? Ese término nos va a servir mucho para tercer año también. ¿Ya? Cuando los queratinocitos del estrato espinoso se engrosan y proliferan mucho, se ve así, miren. No solamente se utiliza ese término también para mucosa bucal, sino también para
para dermatología, por ejemplo, ¿no? Quienes estudian la piel y todo eso. Pero aquí también hay, miren, hiperplasia. Linfocítica, podríamos decir, miren. Esto es lo normal. Aquí, estos puntitos que ven oscuritos, negritos, son linfocitos. Y esto no es normal. En tejido conectivo hay, pero muy escasas. Cuando hay inflamación, jóvenes, así se ve. Y yo tengo que saber reconocer, ¿esto es linfocito o es neutrófilo? Y para decir, ¿es inflamación aguda o es inflamación crónica? Entonces eso obviamente con mayor aumento tendría que ver el núcleo, la forma del núcleo, etc. Pero ya estamos yendo de a poco, ¿no? Estamos viendo hiperplasia linfocítica, estoy viendo acantosis. Aquí lo mismo, hiperplasia. Aquí no se nota mucho, pareciera un tejido normal, pero los folículos tiroideos, esto es glándula tiroides, ¿no? Con seguridad están aumentados en cuanto a número. Por eso es que hay hiperplasia. En el hipertiroidismo, por ejemplo, hay hiperplasia. Las células foliculares, que son estas, todas estas en cadenita que se ven, esas son las células. Esto rosadito que ven, si recordarán, es el coloide, ¿no ve? Donde se almacena la T3, la T4. Entonces, esto es hiperplasia. ¿Ya? En la hipertiroides, en el hipertiroidismo hay hiperplasia. Ejemplos nomás estamos mencionando. ¿Ya? Aquí. Miren, un tejido con más notorio todavía. Las células se ven mucho más aglomeradas, ¿no? Se ven mucho más conglomeradas. Las células foliculares están haciendo hiperplasia. Y un ejemplo de boca, por ejemplo, aquí está, lo que decíamos, ¿no ve? Miren las verrugas, hace rato les he mencionado. Bueno, esto es verruga, esto es papiloma. No es lo mismo. En tercer año les voy a enseñar a diferenciar la diferencia entre papiloma y verruga. Pero les adelantaré que sí, aquí que hay hiperplasia. Si vemos en un corte microscópico, miren, hay acantosis, ya saben qué es acantosis, ¿no es cierto? Lo que provoca la proliferación del epitelio, miren, dando un aspecto de coliflor más o menos. En la verruga, algo similar, también hay acantosis, ¿no? Y bastante queratina, ¿no? Que lo hace que se vea blanquecino. Cuando la queratina se hidrata, se vuelve blanquecino. Aquí no tiene queratina, por eso es que no se ve así. Entonces, ejemplos de hiperplasia también están los papilomas, las verrugas, igual. Bueno, ya me estoy pasando. Era de 12:45, nuestra clase teórica, a 13:45. Unos minutitos me pasé. Voy a quedar en atresia, ¿ya? ¿Qué es la atresia? Y ahí vamos a continuar la siguiente clase. Entonces, voy a dejar de grabar.